andamos de regreso. ¿Sí? Parece que sí. ¿Está bien comido ese micrófono? Bien. Pues yo quisiera retomar un poquito que me quedó esa pregunta de qué buscamos despertar en nosotros y en los que están afuera. Mañosamente tomo el nosotros pensando en un yo, porque también pienso que lo que hacemos es como un punto medio cuando producimos una imagen, o sea, cuando, bueno, pienso yo que así pienso yo, la imagen en el espacio público tiene que ver, por supuesto, con lo que somos cada quien, con nuestras formas de expresión. Por ejemplo, ahorita esta tarde que estamos aquí armando este experimento, cada uno está haciendo su dibujo y cada uno tiene su manera y su propio imaginario, ¿no? Y creo que eso es una cosa bien potente, como hacer circular un chingo de imaginarios, pero también cómo apelamos a ese que es común a todos, ¿no? Cómo mantenemos la voz de cada quien y cómo hacemos lo común, que creo que es una especie de experiencia de la colectividad o de lo político en general, ¿no? Mantener nuestra individualidad y pertenecer a una colectividad, y que como en ese trayecto estamos enfrentados a una serie de conflictos y a una serie de problemáticas, incluso en nuestras maneras de producir, que no hemos hablado mucho de ello, pero pues también es complicado, ¿no? Estamos metidos en el capitalismo y de repente pues tenemos que comer, tenemos que vivir, tenemos que afirmar lo que queremos ser, lo que queremos hacer, y entonces pienso que en la lucha de afirmar lo que queremos hacer está también la imagen que queremos producir hacia afuera. O sea, ¿qué queremos decir para que esta situación cambie y nos deje de mejor manera, o al menos nos afirme en esta potencia de vida que es no aceptar ninguna situación indigna nunca, ¿no? Si vivimos en una situación que nos de sometimiento, de esclavitud, de despojo, reaccionamos frente a ella. O sea, lo que queremos producir, eso yo, es esta afirmación también de la vida y de lo que somos, ¿no? De nuestra expresividad, de lo que queremos construir con otros. No sé, y pienso que esto va variando. O sea, sí, efectivamente tenemos el internet, tenemos muchas formas de circulación digital para regresar un punto a pues yo también me pregunto constantemente la pertinencia de este cartel, pero la verdad es que abro el internet, las redes sociales a veces, y lo que veo son carteles digitales, un chingo, cada vez más. O sea, pasa imagen tras imagen con texto. Hay una producción, una sobreproducción de imágenes, ¿no? Diariamente que viene la animación, que viene la fotografía con tal inscripción, y entonces también el meme. Entonces también de repente estamos sobresaturados de imágenes. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo a veces me siento intoxicada. O sea, que hay un chingo, pero a veces me siento intoxicada, pero no siempre me siento movida por ella. Entonces creo que eso es otro problema, ¿no? Cómo nos mueve, y específicamente en la cuestión política, que es un proceso de comunicación, porque siempre es hacia afuera, no venimos solos al mundo, ¿no? Estamos con otros, y entonces cómo establecemos ese puente. Y bueno, un poco eso también, sí, bueno, oyendo las participaciones anteriores, yo también pienso que no es algo tan nuestro el dibujo, ¿no? Que finalmente también es un posicionamiento. Hay algunos que dicen que hasta la tipografía que usamos, ¿no? Si usamos la tipografía más comercial, qué sé yo, creo que tiene que ver con los saberes, igual como cuando convocamos a un evento. A veces hemos aprendido en la escuela, a veces hemos aprendido en las instituciones ciertas maneras estandarizadas, ¿no? Convocamos al primer festival de dibujo autogestivo y autónomo que tiene como finalidad, bla, 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 y entonces a lo mejor no hemos roto con esa manera, y ahí donde buscamos la ruptura, a lo mejor estamos, no en la confirmación, porque efectivamente lo que hacemos, así lo hayamos aprendido en la escuela y todo, tiene otro sentido, pero a lo mejor no logramos del todo remover lo que no queremos, ¿no? Entonces, no sé, a mí eso es lo que me mueve, lo que me gusta de este proceso, de hablarlo, de construirlo, porque pienso que este trabajo que hagamos tendrá que ser colectivo, ¿no? Lo que cada uno produce con su imaginario, creo que nos podemos sentar en nuestra casa y armar nuestras imágenes, pero que cuando hablamos de cartel, cuando hablamos de la imagen que circulamos en el internet, cuando hablamos de aquello que va hacia afuera, hablamos de producir algo también. ¿Alguien por ahí que quiera llevarse el micrófono?
casa yo inauguro hasta el último bueno, pues así, bueno, algo sobre esto que se está preguntando sobre la producción, ¿no? Porque pues luego sí es difícil, como se ha dicho aquí, digamos, cómo vivir de esto, o cómo, por ejemplo, pues cómo no digamos, devaluar tus, ¿cómo se puede decir? Tu ética, ¿no? Entonces sí, de repente, pues sí es difícil, ¿no? También, cómo hacer esto. Y bueno, pues digamos que hay diferentes maneras de cómo llevarlo, ¿no? Y bueno, pues normalmente, bueno, pues nosotros estamos también, organizándonos colectivamente en diferentes proyectos, ¿no? Un proyecto, por ejemplo, es el taller de la ardilla manca aquí en el Chanti. Otro proyecto, pues, es la distribuidora que tenemos con otros compañeros. Y bueno, y pues también como de esa manera hemos podido un poco, pues autogestionarnos, ¿no? Tener un poco de ingresos para, no solamente para vivir, sino también para, pues seguir produciendo, ¿no? Porque también esa manera, pues sí, ¿no? De que también, por ejemplo, sí necesitamos ciertas cosas, ¿no? A veces, por ejemplo, el dibujo también es un medio muy, pues muy amable, ¿no? Porque realmente para dibujar no necesitas mucho, aunque digamos puedes, recurrir a dibujar con lápiz, con pluma, con plumones, con diferentes materiales, ¿no? Entonces, que realmente no son de muy difícil acceso, ¿no? O bueno, pues igual hay lápices y plumones de diferentes calidades y formas, pero bueno, siempre lo puedes intentar hacer con otras, pues de diferentes maneras, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay maneras de cómo hacer, plumones HTM, ¿no? En internet, o por ejemplo en la vez del Grappa también se hizo un taller de cómo hacer un spray casero, ¿no? Entonces también, pues sí hay como formas de cómo, pues dibujar de diferentes maneras, ¿no? Ya cuando lo quieres reproducir, y es en este momento, creo que es cuando se habla ya como de la gráfica, ¿no? Cuando es una reproducción, pues también hay como diferentes métodos, ¿no? Ahorita también unos compas, de los compas de Perú de los que se ha hablado, están haciendo una serigrafía con una tinta que sirve para el textil y para el papel. Entonces, pues sí es como un método bien bueno, ¿no? Porque pues normalmente se tarda un poco en esta onda de cambiar de tintas y todo eso, ¿no? Entonces, respecto a la sobreproducción de imágenes, yo creo que sí, que de hecho sí existe una sobreproducción de imágenes, que existe pues sobre todo en internet, y por eso también el papel como bueno, y digamos como que, bueno, a veces también se vuelve como en un fetiche, ¿no? El tener, por ejemplo, una imagen que está impresa en serigrafía, una imagen que está, que es un grabado, ¿no? Porque dices, bueno, es una edición limitada, son pocas imágenes, ¿no? Y que cuando se digitaliza, pues, o sea, sí está la imagen, pero no tiene el encanto ese que a muchos nos gusta de las impresiones, ¿no? Y también, por ejemplo, pues esto, ¿no? De cómo producimos, ¿no? De qué son los materiales. Y también en alguna forma, pues también caemos en ciertos, lenguajes que son lenguajes de gente, digamos, yo les digo como intelectuales visuales para intelectuales visuales, ¿no? Entonces también, por ejemplo, sí habría un poco que mover como estas categorías, ¿no? Y bueno, el cartel y el fanzine un poco lo hacen, ¿no? Pero por ejemplo, pues ya es por ejemplo difícil producir, no sé, 1000 carteles para tapizar la ciudad, ¿no? O sea, y pues es más fácil quizás que lo vean desde Facebook, ¿no? 1000 personas. Y así, ¿no? Como que este tipo de cosas se han estado como cambiando. Pero bueno, por ejemplo,
el compañero mencionaba como las pintas en las marchas, ¿no? Que también son como bastantes visibles, pero de repente una pinta en una marcha no sirve si no existe una documentación que lo lleve a internet, ¿no? O sea que si no tienes, porque pues una pinta en una marcha normalmente dura unas horas, ¿no? Y si ya lo documentaste, pues quizás sirve más, ¿no? Pero también como jugar con esos distintos lenguajes, ¿no? También, por ejemplo, aquí en la casa Chantiolín, pues se desató una discusión acerca de un mural que estaba aquí, que fue como reemplazado, ¿no? Entonces también, por ejemplo, pues el lenguaje, por ejemplo, del arte urbano, del graffiti, pues siempre es como un lenguaje de renovación, ¿no? De que se cambian las cosas, ¿no? La calle tiene esa característica de ser efímera, ¿no? Entonces también, por ejemplo, que no es la misma lógica de los muralistas, que por ejemplo Siqueiros buscaba los materiales más cabrones para que sus muros duraran la eternidad, ¿no? Pero pues actualmente hay otra generación de muralistas y de gente que hace gráfica que no está en esa lógica, ¿no? Sino más bien está en otra, que es la del cambio, ¿no? Y bueno, entonces ahí pues sí existe como unos desfases también con los tiempos y con la tecnología, ¿no? Entonces sí, por ejemplo, el otro día pintábamos un mural en Guadalajara y pues los compañeros eligieron una pared que estaba entre un poste y un árbol. Y yo le digo, pues sí está bien chida la pared, pero hay un poste y un árbol. O sea, y pues lo que queremos es que se vea, ¿no? O sea, que se vea con el tránsito. Y que se vea con el tránsito y además tener una buena foto. Porque si no tenemos una buena foto, pues es como si ni lo hubiéramos pintado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el arte urbano también es mucho de esto, ¿no? Hay un pintor de graffiti en Brasil que pinta los ductos del drenaje, ¿no? Pero incluso se mete al drenaje a pintar. Y entonces pues son pintas que son pues para la gente que hace graffiti, ¿no? Porque otra gente no los va a ver nunca. Y lo que salen de sus pintas pues es la documentación y es lo que se conoce públicamente, ¿no? Entonces sí, pues existe ahí una onda, ¿no? Una relación entre la tecnología, la documentación, los espacios, ¿no? Y respecto a lo que uno quiere, o lo que yo, por ejemplo, normalmente me gusta comunicar, si es como una reflexión que he tenido, pues digamos que un poco en algún momento, pero pues que estas, ¿no? Que las reflexiones normalmente pues no son de la nada, ¿no? Sino que siempre vienen de tu contexto cotidiano o si leíste un libro o si viste una película o si no sé qué, pues ya también te van sugiriendo temas y te vas formando también pues unas temáticas, ¿no? En la cabeza. Hola. Yo no sé si tal vez puedes contextualizar un poco la idea del cartel, pero pensaba como que nos seguimos moviendo a veces en reglas que son visualmente, o sea, yo creo que un cartel o más bien cualquier imagen tiene que ver con comunicación. Entonces me interesaría como pensar cómo estamos queriendo comunicar a veces en reglas que son un poco, que siguen teniendo una lógica de orden, ¿no? O sea, tú haces una imagen y le pones una frase y la frase corresponde con la imagen y que generalmente son consignas, ¿no? Y por ejemplo, a mí me gusta más a veces pensar como en cosas que son performáticas o me gustan a veces imágenes que yo no entiendo, ¿no? Entonces te hace pensar más porque también al final yo creo que uno no quiere como que de verdad la gente piense exactamente lo mismo que estás pensando, ¿no? Sino generar como discusiones o una especie de desorden. Entonces, por ejemplo, hay una morra que hace performance en el norte que se llama Sayak Valencia. Ella usa diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, ella tiene como una teoría queer, ¿no? De crítica al género. Entonces, ella sale a veces con,
no sé, como con un bigote, o sea, está toda vestida de morra y sale con un bigote por ahí a hacer sus compras, a hacer su vida, y no es un mensaje que ella tenga escrito, ¿no? No es nada como lingüístico en el sentido escrito, pero deja muchísimas cosas como preguntas abiertas, ¿no? Cuando los niños la ven le dicen, oye, tú eres morra porque tienes un bigote, ¿no? No sé qué. Entonces como que a mí me parece que a veces podríamos reflexionar en cosas más disruptivas que no tengan un mensaje directo, sino que pueda generar muchos más cuestionamientos, ¿no? Que deje como cosas más abiertas, a que sea siempre a veces ese orden de tener una imagen, una frase, ¿no? Y como casi consigna muy generalizado. Bueno, aquí están peleando por el micrófono. Eh, Habían otras, escuchando la banda, eh, hablando sobre esta nueva, sobre el internet, ¿no? Sobre las formas en las que el internet está cambiando nuestra vida y, y desde la imagen de esta sobreproducción de gráfica, yo creo que ahí estamos viendo acá al chino y su autorretrato. Eh, Creo que el internet, sobre todo estas redes sociales, nos han hecho contemplar las cosas de una forma muy efímera. Nos hemos vuelto como muy fenomenalistas en el que está el meme, está la noticia nueva y es como, ay, sí, le pongo like y ¿qué sigue, no? Y olvidamos realmente la reflexión al respecto o el hacer, el accionar al respecto, ¿no? Es como esta, es un poco como la reproducción capitalista del consumo, ¿no? Pero está interiorizada, está mentalizada en la en esta como este consumo de gráfica también, ¿no? Incluso dentro de la gráfica que pueda ser eh, contestataria, eh, crítica y pues no sé, creo que a veces también el valor de lo real lo que se acciona en la realidad, como me refiero como en la realidad como vivida, no en esta virtualidad que nos da el internet, ¿no? Y en eso me hace pensar, por ejemplo, este rollo de los performance o de la banda que hace graffiti en lugares un poco extraños o son cosas que igual y tienen más fuerza en tu percepción porque estamos también impregnados de toda esta cuestión como de la como fenomenalista de visual y sobresaturación de imágenes en internet. Entonces, cuando vemos algo que desciende, algo, digamos, un mensaje que desciende a nuestra realidad, creo que tiene más fuerza que solamente como, digamos, como este cartel en internet, ¿no? O como este meme. Cuando lo vemos, por ejemplo, como una chica con bigoteo bueno, muchísimas formas, ¿no? Hay muchísimas formas en las que se pueden eh, activar este, este, esta, esta cuestión crítica, como transmitir esta intención crítica y creo que entonces nosotros tenemos un pedo aquí porque sí, hacemos gráfica, nos gusta la gráfica, en realidad pues es algo que pues de hecho pues estamos viviendo de nuestro trabajo también, a partir también del trabajar con las ideas y transmitir y comunicar y buscar que la gente tenga este, esta intención también como a lo que nosotros creemos crítica, pero en qué forma nuestra gráfica puede ser o no algo que ya no tiene nada de fuerza, ¿no? O sea, que es un gusto para nosotros y yo creo que seguirá haciéndolo, pero qué tanto es algo que sea realmente factible como fuerza de cambio sistémico,
de agitación, de transgresión, de ruptura, ¿no? Entonces, pues es algo que yo siempre me pregunto, ¿no? A veces veo mis trabajos y digo, güey, pues igual y yo disfruté haciéndolos, a lo mejor hay gente que dice que está chido, ¿y qué, no? Y vergas, ¿no? Pues qué sigue, ¿no? Ahí se queda, ¿no? Como una palomita, ponle la estrellita al vato y ya, ¿no? No, pues igual y hay que buscar cómo aterrizar nuestra gráfica o tal vez incluso romper la gráfica, ¿no? Entonces, pues ahí quedó la... Yo creo que el momento donde la cuestión que uno crea o la gráfica que uno pone en el espacio público puede llegar a ser una herramienta de transformación es cuando la gente lo recibe y cuando tú, a partir de ese encuentro en el espacio público con la gente, puedes crear una reflexión y también, en algunos casos, dependiendo del espacio donde lo lleves, creas un cambio en la relación, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros hacemos muchos murales en espacios comunitarios, en barrios marginales de la ciudad, ¿no? Entonces, y en muchos de esos casos son en coordinación con vecinos, con dirigencias, con asociaciones, ¿no? Entonces, ya el muro deja de ser de uno, deja de ser del artista, deja de ser la creación del individuo para ser parte también de la comunidad, porque ya la comunidad interactúa con él, interactúa contigo cuando lo estás haciendo, tú interactúas con ellos en el momento que lo estás produciendo, en el momento que participas en el barrio, de repente de otras dinámicas que no son necesariamente las tuyas, ¿no? Entonces yo creo que ahí puedes generar realmente una relación y una reflexión más allá de like que te puede dar alguien porque colgaste la foto de lo que hiciste. Puede generar realmente algún tipo de clic mental para muchas personas al poder observarlo y también puede generar un proceso de empoderamiento de los mismos vecinos con respecto al espacio público también, porque al ver los vecinos que hay un muro que ellos pueden transformar y que el espacio público es usable para otro tipo de actividades y para otro tipo de acciones que no sea simplemente el tránsito para ir a trabajar o a un comercio o a un centro comercial, ya puede ver que el espacio público también le puede pertenecer a él, ¿no? Yo como tú lo tomas, porque tú cuando haces algo en el espacio público, lo estás tomando, estás redefiniendo tu relación con el espacio público y con la gente que está en uso de él, ¿no? Entonces, yo creo que también es parte de eso, ¿no? Yo, parte de un boceto por ahí o de una idea, pero adquiere otros elementos ya cuando va al espacio público, ¿no? Entonces también depende también de eso, ¿no? Para poder generar de repente más allá de un simple yoísmo de yo hice mi obra y mi obra es, ¿no? Fuera de eso yo creo que es importante ver ese lado, el lado social, porque yo creo que es el camino para buscar mediante el arte una transformación social, es en relación a la comunidad, ¿no? Es en relación al grupo humano que se desarrolla en el mismo espacio que tú, que de repente no lo ves a diario, que no puedes hacer mayor acción directa con él más que el poder crear algo para que ellos también aprecien la belleza, aprecien el arte y aprecien también que existen otros discursos que también pueden ser aceptables y que no son parte del discurso oficial de las instituciones o de los medios, ¿no? Pues yo creo eso, ¿no? Que eso puede ser una de las estrategias para poder llevar más allá nuestro trabajo, ¿no? Pues también yo así escuchando el asunto, el tema este del espacio público, de ese punto abierto, a mí por ejemplo en particular me llama mucho la atención pensar en la calle, ¿no? Como esa noción de la calle del Recoveco, ese espacio que está entre la sociedad,
entre lo no visto, pues como que es un espacio, un ámbito que a mí me llama mucho la atención, como reflexionar que en esa, que en una visita reciente ahí en la ciudad de Bogotá, de repente era como que ver que la ciudad se está pintando de colores, ¿no? O ver los trabajos aquí también de muralismo donde colonias o unidades habitacionales se llenan de colores. Y pues no sé, ¿no? Como que me llama la atención ese asunto de llevar una comunicación donde de por sí están negadas muchas cosas, no solamente la comunicación, ¿no? Está negado el drenaje, ¿no? Son estos espacios o estos intersticios de ciudad que, bueno, a mí me llama la atención como reflexionar en términos de los nuevos, o no de los nuevos, sino de los espacios necesarios que hay que tocar para poder abrir y también desmitificar y desoscurecer todo ese espacio público, ¿no? Porque sí creo que, por ejemplo, uno de los momentos como que más negados de esa comunicación, por ejemplo, están en ese ámbito, ¿no? De la oscuridad, de lo nocturno. Y bueno, me llama mucho la atención como el hecho de también pensar entonces en otros espacios de esta comunicación que no son forzosamente el de la marcha, que no son forzosamente el que convoca con una temática, sino como esto que escuchaba, ¿no? De irrumpir esa realidad, descolocar, ¿no? Las estructuras tan fehacientes, tan tajantes que tenemos, ¿no? De la misma noción del mismo espacio público, del uso de la barda, ¿no? Del uso pues a mí me prendió ahorita lo que escuchaba pues de las compañeras anteriores, ¿no? En especial este asunto de que se pone no solo en el espacio público, sino de que ponerlo en el espacio público es ya proponer o generar un tipo de movimiento, ¿no? O sea, porque colectivamente se está construyendo, ¿no? Se está pintando. Estaba recordando el ejercicio que hizo una compa también ahorita, Colibrí, de un mural comunitario, y hizo una breve reseña también, pues por desgracia ahí en el Facebook, ¿no? Que si no la captas cuando te metiste ya se perdió, ¿no? Pero estaba haciendo una reseña bien interesante, bien bonita, de cómo cada persona, ¿no? Llevaba como su ámbito, su dimensión, sus colores, ¿no? De llegarse a acercar, y también pues esa irrupción de incluso retar a la misma gente, a las mismas personas o uno mismo ante una situación y una condición en la que nunca te has postrado, ¿no? Te has visto, ¿no? Cuando escuchaba hace rato a la compañera me llamaba mucho la atención de que, bueno, además, cómo hacer de esta comunicación que tenga un movimiento, ¿no? Y cuando llegué ahorita al principio, ¿no? A hacer este ejercicio del fanzine, pues a mí mi estructura mental así me dijo, pues es que sí tengo la idea de qué me gustaría plasmar como una imagen, pero inmediatamente así, ¿no? O sea, como que siento el impulso de que lo que se mueve para diseñar, según yo, mi imagen, es mi cuerpo, ¿no? No es como tan fijo, ¿no? El asunto de tener un detalle así visual, sino está como en otra composición. Y a mí me prende mucho porque creo que también el trabajo performático está muy acompañado o es parte de todas este tipo de propuestas que están conjugando lenguajes diferentes, ¿no? Como el caso del fanzine, ¿no? También pensaba en el asunto de la publicación, ¿no? Ya tiene un tiempo que he visto varios ejercicios que creo que tocan el tema ese de cómo publicamos, ¿no? Cómo utilizar, por ejemplo, a mí me interesa mucho el tema del cuerpo, ¿no? Y de que si el cuerpo es, entonces no solamente como que el lienzo, ¿no? O el pincel, pero como en esa forma de irrupción, ¿no? De los materiales, en esa forma de construir a partir de la presencia, ¿no? O cómo, en qué momento se detona el movimiento. Yo estaba recordando hace rato una imagen, dos imágenes, ¿no? Que le estaba tomando hace rato a la compa de acá de Perú cuando estaba terminando su mural, y una
es cuando está solamente el mural, ¿no? Pero otra es cuando ella está en la acción y hay una dimensión, o sea, y siento que hay un asunto ahí que tiene que ver con el movimiento, que el hecho de estar generando, ¿no? Ejecutando una presencia, una actividad que se siente presente, que no, o sea, que tiene esa posibilidad de entrar de como decía hace rato otra chava, ¿no? De que esté la imagen y que no esté, de que esté la gráfica, de que esté el texto, de que no esté, ¿no? De que esté el cuerpo y de que no esté, de que esté la comunicación y, o sea, como todas las formas de la comunicación, ¿no? No sé, esto estaba pensando, ¿no? Como en el tema en general del movimiento, ¿no? De cómo esta construcción, esta comunicación sí de repente nos plantea pues pensarnos forzosamente en el momento del aquí y ahora de ese espacio público y también el asunto de cómo estamos generando un movimiento porque está siendo precisamente un proceso de movimiento lo que se está dando como este proceso comunicativo, ¿no? Mientras ya nos estamos poniendo satánicos, vamos a invocar a Satanás. Oh, Satanás, ¿dónde estás? Claro que sí, seguimos pues en esta charla, taller, pues donde hemos revisado ya
pues bastantes cuestiones, ¿no? Acerca de este quehacer de la gráfica, su importancia, ¿no? En cuanto a las cuestiones que implica, ¿no? El derecho que tenemos todos a la comunicación y a la información, y cómo de alguna manera este sistema, como lo mencionábamos, que se nos impone, en el cual estamos, pues de alguna manera ha permeado, pues, y no deberíamos ahí dejar de lado que, pues, si alguien se ha servido de estos mecanismos de comunicación, pues ha sido el mismo sistema, es decir, quienes se han enfocado al estudio y al desarrollo no recuerdo cómo le llaman, pero esta cuestión que decía el Pollero Bloque acerca de los mensajes subliminales, ¿no? Estas cuestiones de lo dicho y lo no dicho, ¿no? Como decía también la camarada de hace rato, ¿no? O sea, cómo hacemos, cómo decimos sin decir, ¿no? O sea, es decir, de una manera más simbólica, ¿no? Es decir, ahí entonces a lo que escucho de nosotros, pues es eso, ¿no? Es decir, el símbolo, ¿no? O sea, cómo se usa el símbolo, en qué significado se le da el símbolo, y desde ahí cómo vamos a impactar, pues, ¿no? O sea, cómo vamos a transgredir ese sistema que está impuesto, ¿no? Ese sistema que tiene imágenes, que tiene sonidos, que tiene colores, que tiene una tradición, una historia, una cultura, ¿no? El mismo arte pop, ¿no? O sea, que va marcando una tendencia a algo que hoy día para nosotros puede ser muy normal y cotidiano, pero es parte de ese mismo sistema que mercantiliza el arte, que lo obsoleta, que lo vuelve un objeto, ¿no? Un artefacto. En ese sentido, pues es como importante, pues, una reflexión que hacemos acerca de la importancia del símbolo. Creo que es a partir de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo veo a los compañeros de la Ardilla Manca y veo que tienen una capacidad de manejar los símbolos bastante interesante, ¿no? O sea, o trabajos como los estudios o de otra banda que se acerca aquí a hacer gráfica, donde los colores y los símbolos van tejiendo una historia, van tejiendo un discurso, ¿no? O sea, que, por ejemplo, veía los stickers de las camaradas de Perú, y si que yo supiera, ¿no? Que atrás de esa imagen está la foto de un carnal que pues está también resistiendo allá en el Perú, ¿no? O sea, pero que es una imagen que está intervenida, que está de alguna manera potenciada, pero que de alguna manera tiene esa esencia, pues, ¿no? O sea, esa esencia de la resistencia, de la lucha, y que pues hace clic con el sujeto, y eso es a través de la estructura de símbolos. Eso combinado ya con el plus que le mete cada uno de nosotros a través de lo que nosotros sabemos de colores, de experiencias, de texturas, de sentires, pues esa es la función que crea el arte gráfico, y es lo que hace pues que el sujeto voltee, ¿no? Que el sujeto no lo olvide, ¿no? Que el sujeto a lo largo del tiempo, donde vea una imagen de un monito, sabrá que ahí se puede evitar. Ya, ¿no? Ya así en corto, ¿no? O sea, tú llegas a un lugar que es original, lo primero que buscas es la imagen de un monito, ¿no? Bueno, perdón, exactamente. Hablé desde que nosotros particulares, y yo, pero sí, efectivamente, ¿no? O la figura de una muñequita, ¿no? Una muñeca ahí con el vestidito, porque eso significa que ahí no puede ir al valle. Entonces, ahí está el significado, que es parte de una historia que está arraigada en nosotros y que tenemos que transgredir para generar nuevos paradigmas, para generar nuevos discursos, y desde ahí intentando, ¿no? Las diferentes formas y cosas. Yo tengo una pregunta musical.
más bien como proponer como una forma de también de resolver es precisamente cómo respondemos a la necesidad, ¿no? Y en este caso teníamos planteado una actividad de integración pues, con otras disciplinas. A mí me parece que eso también da otra dimensión para la, para la expresión gráfica. Y es otra manera, pues, ¿no? También de hacerla eficaz en el sentido de ser propuesta de construcción de cambio. Entonces, me parece que mucho, pues, del cómo resolvemos tiene que ver con el a qué nos enfrentamos, ¿no? Con el tener claro qué necesidad necesitamos cubrir y con el formarnos, estarnos formando para tener esa capacidad de sensibilidad, de comprensión de las cosas, para poder dar una respuesta que nos surja de las entrañas, ¿sí? Y que establezca también esa provocación emocional, ¿no? en el interlocutor que buscamos, ¿no? Entonces yo plantearía de inmediato, bueno, ¿qué hacemos para mañana, ¿no? O sea, ¿cómo podemos nosotros intervenir mañana, hacerlo relevante? Me parece muy pertinente esta observación de cómo se combinan las cosas y de cómo podemos utilizar otros recursos para amplificar el efecto de lo que hacemos. O sea, ciertamente el registro de lo que hagamos se vuelve importante. Entonces sí podemos pensar que desde la obra única, ¿sí?, podemos lograr un mayor alcance si contamos con ese registro, ¿sí? Sí, y sí tenemos ahí un problema en cuanto a qué medio utilizamos para amplificar, pues, ¿no? Pero eso es parte de la construcción del cómo distribuimos. Y creo que en la práctica vamos observando que, bueno, o sea, hasta el Facebook en un momento dado puede ser una herramienta, ¿sí? No es la que nos gusta, sabemos todo lo que hay tras de sí, pero esa puede ser una. Y si necesitamos generar otras, bueno, pues las generamos, ¿no? Vamos construyendo también hacia allá ruptura, pues, ¿no? Pero sí me parece importante y pertinente ese señalamiento del registro como manera de potenciar. Por ejemplo, a mí me gustaría ver, por ejemplo, el trabajo, ¿no?, que se hace con los murales comunitarios allá en Perú, ¿sí? Y eso seguramente me va a alimentar, ¿no? ¿Sí? Y seguramente también puede a otras gentes que no sean precisamente creadoras, ¿sí?, gráficas o plásticas, alcanzarlas como efecto de transformación, pues, ¿no? ¿Alguien más por ahí antes de la brujería? Pues, bueno, yo me quedé un poco también con esta cuestión de la comunicación. No sé, a mí me hace difícil un poco comunicar y... O sea, es decir, hacer algo porque quieres, ¿no? También. O sea, no solo como siempre estar pensando en función de una utilidad, ¿no? Porque eso también confronta, o sea, si se trabaja y se pone en la calle, pues también confronta, ¿no? Pero eso que es difícil, ¿no? Digamos que poder conjuntar esas dos cosas, ¿no? La libre experimentación fuera de todo intento de comunicación y efectivamente el intento de comunicación y justo, ¿no? Pues trabajar y acercarse con la banda, ¿no? Pero pues está bueno intentarlo, es divertido hacer pues lo que
dibujar, ¿no? Desde niño y poder hacerlo así ya más adelante, pues está. Inténtenlo. Pues bueno, así damos pues las gracias a todos y cada uno de los participantes en este pues foro, taller, charla, conversatorio, compartición de agitación y gráfica, la importancia de la gráfica para la agitación, pues personalmente pues y a modo de conclusión pues diría que cosas importantes a considerar en este análisis o de este análisis pues es el hecho de la necesidad de una resignificación de la imagen a través del cuestionarse los diferentes símbolos y su eficacia simbólica, ¿no? hacia los sujetos para lograr este transmitir de información de una manera pues así que directa, fácil y que signifique al sujeto en su vida cotidiana. Es decir, que no sea algo de simple consumo, sino que sea algo que sea parte de él, que se arraigue a su personalidad, que tenga que ver con su cultura, con su historia y para que pues de alguna manera le pueda dar sentido y significado como ser humano, como sujeto desde la construcción de su personalidad. Pues vámonos con esta petición, la Sonora Dinamita. Seguimos en esta festejación de los 12 años del Chanteolín, en este esfuerzo sonoro por pues recordar este evento, pues todas las participaciones que hemos tenido, los diferentes invitados de diferentes partes del país y de algunas otras partes del mundo que se dan cita hoy aquí pues para compartir experiencias, para compartir pues vivencias y saberes de estos quehaceres que hacemos en autonomía, de estos artes y oficios que hacemos de manera digna y autónoma, o que pues intentamos ahí caminar sobre esos caminos, seguir construyendo sobre esos caminos que ya caminaron desde hace mucho tiempo otros, y que pues nosotros solo estamos pues continuando, cumpliendo con nuestro papel en esta historia y pues de alguna manera resistiendo y defendiendo pues ese derecho que tenemos y que nos heredaron nuestros abuelos, que es nuestro derecho a existir, a ser quienes somos, a caminar dignamente por el mundo, pues siendo lo que seamos. Vámonos con esta rola, continuamos.
Claro que sí, seguimos transmitiendo en este último día de festejación por los 12 años del Chanti Olin, espacio de artes y oficios, laboratorio de autonomía. Seguimos Mr. Hitchens, this is in London. Things here go bumping at night. pues en esta festejación estamos viendo que continúan los grupos de música. Ahora vamos a ver la posibilidad de